Luego de la Segunda Guerra Mundial, o igualmente durante ella, surgieron dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales se convierten en los líderes de la política y economía mundial. Durante la guerra, ambas habían sido aliadas contra el fascismo, aunque no tenían nada en común ya que sus ideales y políticas eran muy diferentes. Pero cuando la guerra finalizó, desaparece ese único factor que las unía, provocando rivalidad y desconfianza. La existencia de estas dos grandes potencias, con un potencial económico y militar que superaba con mucho a los demás países, provocó una bipolarización del mundo, es decir, una división del mundo en dos grandes bloques antagónicos, debido a que existía una rivalidad en torno a las superpotencias, el capitalismo occidental liderado por Estados Unidos y el comunismo oriental liderado por la URSS, rivalidad este y oeste. El concepto de Guerra Fría tiene su origen en el discurso pronunciado en 1947 por un senador norteamericano, pero meses antes, en marzo de 1946, Churchill había utilizado otra expresión que llegó a conseguir una gran celebridad, el telón de acero, es decir, la línea o muro imaginario. Distintas características de la Guerra Fría. El enfrentamiento de la Guerra Fría no fue solo entre las dos potencias, sino en dos bloques de países liderados por cada una de las potencias. A esos dos mundos se les denominó Primer Mundo, liderado por Estados Unidos. Se caracteriza por tener un sistema de capitalismo mixto, es decir, que se promueve la inversión privada al mismo tiempo que existe cierta inversión pública. Junto con el capitalismo, se establece una sociedad de consumo. El sistema político es la democracia parlamentaria. En el primer mundo se encuentran también los países de Europa y Japón. Segundo mundo, liderado por la Unión Soviética. Se caracteriza por un sistema económico socialista que limita o impide la inversión privada. En el segundo mundo se encuentran también China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. Tercer mundo. Esta expresión, actualmente asociada a países con un desarrollo económico limitado, nació durante la Guerra Fría, para referirse a los países no alineados ni con el capitalismo ni con el comunismo. Otra característica importante que presentó la Guerra Fría fueron las llamadas guerras subsidiarias, las cuales es un tipo de guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos, en vez de enfrentarse directamente. Su objetivo es dañar o debilitar a la otra potencia sin ir a un conflicto abierto. En sí es un tipo de conflicto en los que se distingue un conflicto interno entre distintos bandos o actores que se engloban como parte de otra rivalidad entre potencias o actores externos. El telón de hierro. El término telón de acero o cortina de hierro hace referencia a la barrera o línea imaginaria que separaba ideológica y políticamente la Europa occidental capitalista de la Europa oriental o soviética como división de Alemania. En 1945, poco antes de la finalización de la Segunda Guerra, los países aliados se reunieron en la llamada Conferencia de Yalta. En ella acordaron la división del territorio alemán en 4 zonas de ocupación, cada una a cargo de un país: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Las 4 zonas establecidas estarían gobernadas por representantes políticos de cada uno de los países acordados, aunque cada una sería independiente en forma económica y política. Plan Marshall, también conocido como el Programa de Reconstrucción Europeo. Esta era una propuesta creada por el secretario George Marshall en un discurso en la Universidad de Harvard. Se dice que era un programa de recuperación económica organizado por los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Era una alianza político-militar creada durante la Guerra Fría en 1949, fundamentada en el mutuo apoyo militar a los países miembros en caso de agresión por parte de terceros. Esta tuvo gran importancia en la actualidad, ya que ha desarrollado diversos acuerdos con al menos 40 países que colaboran con la alianza en un amplio espectro de actividades relacionadas con la seguridad y la defensa. Se dice que tiene como tareas esenciales identificar la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa para velar por la seguridad de sus miembros. La OTAN.
La relación de la OTAN y el Plan Marshall, ambos fueron creados por los Estados Unidos. Se dice que el Plan Marshall fue creado con el objetivo de poder apoyar a los países capitalistas y evitar que se convirtieran al comunismo, intentando promover lo que era su sistema democrático. Mientras que lo que era la OTAN, lo que promovía era la defensa de los países capitalistas, debido a que países como la URSS eran comunistas y tenían mucho poder. Relación de cooperación económica formada en torno a la URSS por diversos países socialistas, que tenían como principal objetivo encargarse de la coordinación económica y comercial entre los estados del bloque comunista. La Comecon y el Pacto de Varsovia. El sistema de planificación centralizada de esos países duró hasta 1990 y a partir de este momento se iniciaron reformas profundas en sus economías con los objetivos de creación de nuevas instituciones y reorientación del papel del Estado, transformaciones fiscales, sector financiero y de pagas, reformas de comercio, regímenes monetarios, mercado de trabajo y seguridad social, y incorporación de buena parte de esos países en la Unión Europea. El Comecon y el Pacto de Varsovia. El sistema de planificación centralizada de esos países duró hasta 1990 y apuntista a la coexistencia competitiva de armamentos y desarrollo de tecnología durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética. Este modo de estar en alerta se fundamentó justamente en el peligro de que cualquiera de ambos bloques pudiera desencadenar una guerra de alcance nuclear. Crisis de misiles en Cuba. Desde 1959, la Revolución cubana impulsó varias medidas de carácter popular, algunas de las cuales fueron afectadas intereses estadounidenses en la isla. Como respuesta, el gobierno estadounidense inició una agenda política dirigida a derrocar el régimen popular recién instaurado, además de poner en marcha un plan para invadir militarmente a la isla. Un incidente que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. El 26 de septiembre de 1983, el sistema de alerta nuclear de la Unión Soviética informó 2 veces el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales Minuteman estadounidenses desde bases en Estados Unidos. Estas advertencias de ataque de misiles fueron correctamente identificadas como una falsa alarma por Stanislav Pertov, un oficial de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviética. Se considera que Berlín son las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría, y en la Cuba es donde más cerca se estuvo de una guerra nuclear, lo que genera gran destrucción para el mundo, claramente incluyendo a todas las personas que viven en él. La carrera espacial. Resulta que fue una competición tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos que tuvo como gran objetivo la Luna. Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en una amarga guerra fría de espionaje y propaganda. La exploración espacial y la tecnología de satélites alimentaron la Guerra Fría en ambos frentes, en donde las dos superpotencias trabajaban para ganarse una ventaja en la investigación espacial. Primero empezó la antigua URSS lanzando el primer satélite artificial en alcanzar la órbita y comenzó la carrera espacial. Ahí fue donde los soviéticos colocaron en órbita terrestre, en donde mandaron el primer servicio al espacio, la perrita Laika, al primer hombre Yuri Gagarin y a la primera mujer Valentina Tereshkova, y realizó el primer paseo espacial. En cambio, los americanos no habrían llegado a la Luna sin el trabajo de Wenger, el alemán que diseñó la V-2 que bombardearon Londres durante la Segunda Guerra Mundial y que acogieron tras el conflicto.